¿Cómo es posible que el Dios de Israel haya ordenado la ejecución masiva de miles de niños inocentes y nosotros festejemos eso? ¿Sabían que lo primero que hizo el pueblo de Israel apenas consiguió su libertad fue un saqueo organizado? Y otra pregunta: ¿por qué para salvarse el pueblo de Israel tuvo que hacer un ritual de sangre digno de la mejor película de terror? Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal, y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la porción Bo, allégate, del libro Éxodo, nosotros vamos a dar un recorrido por un lugar que es lo más parecido a Egipto que hay dentro de Israel, la ciudad Barta, que esta es la entrada de la misma. Amigos, si nosotros miramos, estudiamos esta porción de una manera superficial, encontramos un escenario aterrador: muerte, robo, actos sanguíneos. Es como si estuviéramos hablando de un pueblo sanguinario bajo un Dios implacable. Pero lo que vamos a hacer hoy es ir más allá de la polémica y vamos a revisar las letras chicas, y yo, por medio de ellas, les voy a demostrar que lo que parece un crimen es en realidad un acto de justicia histórica. Que lo que parece un acto macabro se trató del acto de justicia civil, de valentía civil del pueblo más grande de toda la antigüedad. Desde ya, gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden conseguir Torá, Biblias como esta en hebreo, con su traducción al español, amigos, que va a salir desde Tierra Santa a vuestras casas. No solo esto, hay muchas cosas en la tienda. ¿Cómo visitar la tienda? Pinchando aquí arriba o el primer enlace en la descripción de los videos. Amigos, vamos a empezar a caminar con la cámara a modo oculto, pero vamos a hablar de estas sabidurías y una anécdota. Supongo que a ustedes también les pasó, por lo menos a los judíos de los mismos. ¿Se acuerdan la película Los 10 Mandamientos, cuando llegaba la escena de que Dios ordenó la muerte de todos los primogénitos de Egipto? ¿Verdad que nos pusimos contentos? ¿Verdad que festejamos aquella imagen de la muerte de todos esos niños inocentes? ¿Por qué nos pasó eso? Hoy lo vamos a entender. Empecemos. Aunque a muchos les parezca que esto que estoy haciendo es una provocación, venir a hablar acá de Torá con la Biblia en la mano, en un territorio, entre comillas, enemigo de árabes, porque acá no hay ningún judío. Por eso estoy filmando en modo de cámara oculta. Enseguida van a entender todo si se quedan a ver el video. Porque Barta y todo este movimiento te hace sentir esa energía de ciudad antigua, pero que está mezclada con el caos de hoy, algo muy parecido a lo que debió ser Egipto hace miles de años, amigos. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos les hace ruido y hasta les da miedo preguntar. ¿Cómo puede ser que un Dios que decimos que es toda bondad haya permitido o incluso ordenado la muerte de tantos niños inocentes en la última plaga de Egipto descrita en esta porción semanal? Como les dije, si la miramos por arriba, parece una carnicería. Parecería ser que estamos hablando de un Dios asesino que no tiene piedad. Pero, como también les dije, vamos a analizar las letras chiquitas de todo esto, y si nos detenemos un segundo y dejamos de lado esa mentalidad de cristal, vamos a entender que la parashá Bo nos pone frente a un espejo muy incómodo, el de la responsabilidad colectiva. Y presten atención. Quizás esto nos ayude a entender otros fenómenos de la época, por ejemplo, lo que pasó en Gaza los últimos 2 años, y no es que quiera justificar un genocidio o la matanza colectiva de niños, porque como ya sabemos, nunca se pudo comprobar que existió algo siquiera parecido en Gaza. Lo que quiero decir es que Egipto no era solo el faraón gritando en el trono. Era una sociedad entera que vio cómo durante décadas tiraban a los bebés hebreos al Nilo y no movían un dedo. Más bien, muchos fueron cómplices y hasta disfrutaron de ver al pueblo de Israel sufriendo. La Biblia es muy clara y no anda con vueltas para decir las cosas. Y cito: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. El texto te lo tira en la cara sin anestesia. No fue un ataque de rabia de Dios, fue un eco de lo que Egipto había sembrado antes.
Cuando una nación entera decide que la vida de otro pueblo no vale nada, esa misma nación termina pagando el precio de sus decisiones. No podemos pedir justicia para nosotros y quejarnos cuando la justicia divina llega a los demás. Lo que pasó esa noche en Egipto fue el final de un sistema podrido que se alimentaba de la sangre de inocentes, y para romper esas cadenas, la última plaga fue el golpe final que demostró que nadie, ni el más poderoso, ni el que mira para otro lado, es ajeno a las consecuencias de sus propios actos. Es un tema que quema, pero es la realidad de cómo funciona el mundo y la justicia de verdad. Espero que les guste el paisaje que haya elegido, y caminando por estas calles llenas de comercio y gente negociando, no puedo evitar pensar en lo que pasó justo antes de que el pueblo saliera de Egipto. Siempre nos contaron la historia como si Israel se hubiera escapado con lo ajeno, como si en medio del pánico le hubiéramos robado las joyas a nuestros vecinos egipcios. Pero vamos a hablar claro, aquí no hubo ningún robo, ningún saqueo organizado. Lo que hubo fue la primera gran demanda laboral de la historia de la humanidad, y me explico. Imaginen lo que es trabajar bajo el sol, recibiendo latigazos, sin un día de descanso y sin ver un solo gramo de plata durante 210 años. Eso no es un favor, es esclavitud pura y dura. Por eso, cuando la Torá dice que el pueblo pidió objetos de oro y plata, lo que estaba ocurriendo era una liquidación forzosa de salarios que nunca se pagó. Los egipcios no nos estaban regalando nada por bondad, estaban reconociendo una deuda histórica que el sistema legal de ese imperio había ignorado por siglos. La Biblia relata este momento de una forma muy directa para que no quede dudas sobre quién puso las reglas del juego, y cito: «E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, y además vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y ellos le dieron cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios». Este, entre comillas, despojo, entonces, no fue un acto de bandidaje en la oscuridad, fue un acto de justicia divina. Dios mismo se encargó de que un pueblo de esclavos no saliera con las manos vacías después de haber construido ciudades enteras con su propio sudor. Si calculamos el interés compuesto de millones de horas de trabajo, de varias generaciones, les aseguro que todo el oro de Egipto no hubiese alcanzado para pagar lo que se nos debía. Es fácil juzgar desde la comodidad, pero cuando entendemos que la libertad real también requiere una base económica para empezar de nuevo, entonces nos damos cuenta de que ese oro era el capital necesario para fundar una nación soberana, indemnización, como se diría en los días de hoy. No salimos como ladrones, salimos como hombres y mujeres que finalmente recibimos lo que por derecho nos pertenecía tras siglos de opresión, le guste a quien le guste. Quedando aclarado el punto de la matanza masiva a niños inocentes y el saqueo organizado entre comillas, y mientras seguimos caminando por aquí, les pido ahora que imaginen por un momento lo que fue esa noche en Egipto. Había una tensión que se cortaba con un cuchillo. Pero lo más loco de todo no fue la plaga en sí, la de los primogénitos, sino lo que Dios le pidió al pueblo que hiciera. Presten atención, sacrificar un cordero y pintar los marcos de sus puertas con esa sangre. Para nosotros hoy puede sonar como algo macabro o un ritual extraño de película, pero para un hebreo en ese momento era un acto de valentía suicida. Tienen que entender que el cordero era un dios para los egipcios, era un animal sagrado. Matar a un cordero y exhibir su sangre en la entrada de tu casa era como escupirle en la cara a la cultura más poderosa del mundo y encima en su territorio. No era un ritual de magia para que Dios, entre comillas, supiera dónde vivía cada hebreo, porque Dios no necesitaba señales de GPS para encontrar a nadie. ¿Están de acuerdo con eso? Era una declaración política y espiritual. Era el momento donde cada uno tenía que decir: yo no soy un esclavo que se arrodilla ante tus ídolos, ahora le pertenezco al Creador, al Dios de Israel. Entonces fue el primer gran acto de identidad pública de nuestra historia. Y si no tenías el coraje de mancharte las manos y mostrar de qué lado estabas, simplemente no salías de Egipto, y les cuento que de facto, no sé si lo sabían, pero la gran mayoría del pueblo decidió no salir de Egipto y quedarse allí como esclavos.
El censo, según la Torá, cerró en apenas 600.000 hombres mayores de edad, más sus hijos y mujeres. La Biblia describió este mandato de una forma que te pone los pelos de punta por la precisión del ritual, y les cito: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, refiriéndose al cordero. Esa marca era el límite entre la vieja vida de sumisión y la nueva vida de libertad. Muchos hoy quieren ser libres, pero tienen miedo de ofender a la sociedad o de ir en contra de lo que es popular. Lo que nos enseña esta parashá, esta porción Bo, es que la libertad real siempre requiere un sacrificio y sobre todo la determinación de no esconder más quién eres. Esa noche el pueblo de Israel no se salvó por ser bueno o por ser perfecto, se salvó porque tuvo la fuerza de marcar su territorio y de romper con el miedo a sus opresores de una vez y para siempre. No sé si saben, pero los judíos de Israel y del mundo solemos tener en los marcos de nuestras entradas, no solo en la puerta de entrada a la casa, sino en la entrada de cada habitación dentro de la misma, una jamba que contiene dentro un pergamino con versículos de la Biblia. En sociedades enemigas como las de hoy, fuera de Israel, hay lugares que los judíos decidieron sacarla de la entrada para que no sean identificados como tales por sus vecinos, pero están también los valientes, como los de aquella noche, que desafían al enemigo, lo siguen desafiando y no la tocan, a menos que sea para besarla al entrar o salir de la casa. Miren cómo todo sigue aún latente en la historia. Me cuenta mi amiga Yancy en Alemania, muchos amigos en Argentina o en Latinoamérica de familias judías que decidieron sacar esa mezuzá de las casas por miedo al enemigo a ser atacados. Bus para ellos. Entonces, y para terminar este recorrido, este video, quiero que nos demos cuenta que la historia de la salida de Egipto no es una historia que pasó hace milenios y quedó enterrada en la arena. Hay que seguir aplicándola hasta el día de hoy, porque es una realidad que golpea cada vez que caminamos por Israel con la Biblia en la mano. Y presten atención, lo que vimos hoy en estos 3 puntos es que la libertad no te la regala nadie. La libertad se reclama, se cobra y se defiende con valentía. Mucha gente se queda esperando un milagro caído del cielo sin entender que el milagro más grande de esta parashá Bo fue que un pueblo de esclavos se atrevió a creer que merecía algo mejor. Se atrevieron a enfrentar el juicio de la muerte de los primogénitos entendiendo la justicia de Dios. Se atrevieron a cobrar lo que se les debía por siglos de esfuerzo y se atrevieron a marcar sus puertas desafiando a los dioses de la época. Hoy en día, muchos vivimos en nuestras propias cárceles mentales o sociales, con miedo a lo que digan los demás o aferrados a una seguridad que en realidad es esclavitud. Yo domino estos temas desde mi formación ortodoxa de joven y mi misión tradicionalista de hoy, y les aseguro que el mensaje sigue siendo el mismo. Hay que tener pasión y contenido para romper esas cadenas. No se puede ser libre a medias. O sales de Egipto con todo lo que te pertenece y con tu identidad bien clara, o te quedas a mitad de camino lamentando lo que pudo ser. La Biblia nos marca el camino de una manera impresionante. El Éxodo 13 dice: y Moshe dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. ¿Y sabían que eso lo decimos los judíos todos los viernes antes de comer la cena? ¿Entienden por qué la Biblia es tan relevante hasta el día de hoy y por qué hay que recordarla, estudiarla y por sobre todo aplicarla? Esa mano fuerte sigue presente hoy cuando nos conectamos con la Tierra Santa y con nuestras raíces. No importa la edad que tengamos o dónde vivamos, el llamado a la libertad es universal y es para todos los que amamos las Escrituras. Egipto representa el sistema que te quiere callado y sumiso, pero la porción Bo nos enseña que el destino de un hijo de Dios es caminar libre, con la frente en alto, incluso en territorios como este enemigo, y con la bendición de tus antepasados. Y como dice mi amiga Sara de Colombia, entonces espero que este recorrido por la ciudad y por estos textos polémicos les haya servido para despertar algo en vosotros. Amigos, tengan en cuenta que la historia, la Biblia en nuestro caso, no es para aprenderla de memoria, es para vivirla cada día. Listo. Nos vemos en el próximo video, caminando por algún otro rincón de esta tierra bendita que tanto amamos.
Los invito a ver el video que les aparece en pantalla sobre lo que dije de esta misma porción el año pasado. Buena semana para todos. Shalom.